Vamos a continuar con la vida de Bertolt Brecht. Antes de comenzar, nada más quiero hacer dos salvedades. Una es que dije en el episodio pasado que Horacio, dije el griego es romano, era romano, Horacio, mala mía, eso me lo hizo notar Ariel Santi, así que muchísimas gracias por interactuar con los comentarios, Ariel. Pero bueno, sigamos, sin más. La guerra mundial sucede cuando Bertolt tenía 16 años. Es decir, la Primera Guerra Mundial, recordemos, fue desde 1914 hasta 1918, ¿no? En 1914 Brecht tenía 16 años. Entonces, un poco para evitar realizar el servicio militar que les tocaba en aquella época hacer a los ciudadanos alemanes, un poco para esquivar el servicio militar y por otro lado para tratar de evitar ir a la guerra, se mete en la Universidad de Múnich para estudiar medicina, pero incluso yendo ahí y tratando de esquivar esa forma, de todas maneras el servicio militar lo toma y lo hace cumplir su servicio militar en un hospital militar. En particular en un pabellón de enfermedades venéreas de soldados, así que un ambiente muy particular que una vez más va a formar la visión, la percepción de la humanidad, de lo descarnado, de la guerra, pero también del ser humano a niveles muy primitivos de salud, de pensamiento, etcétera, un montón de cosas. Estando ahí, o a raíz de haber estado ahí, Brecht escribe una balada que tengo un fragmento para compartirles y les leo un fragmento nada más. Les sugiero que la busquen porque la verdad que es un poco extensa, pero recogí algunos fragmentos que me pueden estar buenos como para que se entienda un poco más de forma explícita su pensamiento acerca de la guerra. La balada del soldado muerto. La paz no se vislumbra, la guerra seguía allí, y nuestro soldado quiso heroicamente morir. El Kaiser se puso furioso y dijo: no puede ser, morir con tanto adelanto implica un mal proceder. El cuerpo se deshacía en lo hondo de la tierra y el Kaiser dio una orden, que vuelva otra vez a la guerra. En comisión reunidos, los de la sanidad desenterraron los huesos medio podridos ya. Levántate, le ordenaron. El cielo estaba azul y el rostro del soldado volvióse hacia la luz. Y sus cuencas vacías a lo alto dirigió, y un saludo a la patria el buen soldado intentó. Le echaron aguardiente sobre el cuerpo en pudrición, y apoyado en 2 enfermeras, nuestro soldado avanzó. El olor que despedía era de tanta hediondez que un cura quemando incienso fue necesario poner. Encabezaba una banda con su estruendo musical y el bravo soldado decía: 1, 2, de frente, march. Es un fragmento nada más, pero es increíble cómo une, ¿no?, todos los conceptos que giraban y siguen girando hasta el día de hoy alrededor de las guerras, ¿no? La iglesia, los altos mandos militares, el cumplir órdenes de forma insensata por parte de los soldados, etcétera, ¿no? Un montón de cosas para analizar. Les recuerdo una vez más, la balada del soldado muerto la pueden buscar, está completa en internet para leerla. En 1917 le escribe una carta porque retoma contacto con un compañero de escuela que por estos días es un artista, Caspar Neher, y le escribe una carta que por suerte quedó en el tiempo. Por suerte la comunicación por carta era muy normal y se recuperaron muchas. Y hay una carta que me parece súper atractiva. Para mí es uno de los documentos, la verdad, más bellos de Brecht. Pero le escribe así a su amigo: querido Cas. Esta carta tiene fecha del 29 de diciembre de 1917, un año antes que termine la guerra. Dice: querido Cas, nada está pasando en cuanto al arte. Estoy a favor del cierre de todos los teatros por razones artísticas. No habrá arte hasta que el último espectador haya sido ahorcado con los intestinos del último actor.
Esto otra vez es un elemento determinante para el que conoce. No voy a spoilear los métodos que finalmente Brecht propone para crear un nuevo teatro, pero evidentemente estaba en un descontento muy grande con la realidad teatral del momento, ¿no? Vamos a ir acercándonos un poco, pero en principio no acordaba con cómo funcionaba. Recordemos y pensemos algo muy, muy sencillo, ¿no? La guerra estalla cuando él tiene 16 años, entonces ve a su región y incluso trabaja en un hospital donde ve soldados y personas gravemente enfermas de enfermedades venéreas y también de los rastros de la guerra, ¿no? Ve con mucha crudeza la guerra de cerca y se profundiza en él un pensamiento claramente antimilitarista y por la paz. Luego de esto, digamos, de que termina su servicio, él trabaja en su ciudad, en Augsburgo, cantando y actuando para circos y kermeses, que también es algo que en su método de hacer teatro después se va a ver reflejado. La vida de Brecht es muy, muy amplia, ¿no? Pero trato de recuperar los puntos o los ítems, los elementos que van a hacer su visión del teatro y por lo que él brega más adelante. Esto de trabajar en circos y kermeses lo va a marcar muchísimo. Dicen las personas que lo vieron y que quedaron registros de que fumaba mucho, que era un prototipo de cosas ordinarias. Y él, cansado, la verdad, de lo plano, de lo chato de su ciudad, se va a Múnich. En Múnich, Alemania en ese momento, bueno, hoy Alemania, en ese momento recordemos que recién en 1918, cuando termina la guerra, esa zona pasa a ser la República de Weimar y luego más adelante se convierte en lo que hoy conocemos como Alemania. En esa época, cuando Brecht se muda a Múnich, Múnich era un centro de artistas, bohemios y el centro de la vanguardia artística alemana, ¿no? Principalmente se está desarrollando en ese momento, recordemos, el teatro y el arte expresionista en general. La verdad que se la pasa más en los bares que estudiando y en lugares donde acuden, bueno, intelectuales y artistas a proponer nuevas formas de hacer arte. Y ahí conoce a un escritor y cantante satírico llamado Frank Wedekind. No sé cómo se pronuncia, no sé si es alemán o inglés, pero es Frank Wedekind. Como decía, es un escritor que crea en sus obras personajes con el instinto sexual muy a flor de piel, personajes ominosos, de ese estilo. Y tiene una frase que a Brecht lo cautiva muchísimo, que este escritor y cantante escribe: la moral es el mejor negocio del mundo. Y Brecht, escuchándolo decir esta frase, entiende una forma de bajar a concreto sus ideas y sus pareceres respecto de lo artístico, así como de lo social, ¿no? Esto quizá lo contagia a Brecht y hace que escriba su primera obra de teatro que contiene alguna de estas temáticas en su contenido, digamos, las cuestiones que tienen que ver con la animalidad de la naturaleza humana. Esta obra, la primera obra de teatro que escribe Brecht, se llama Baal. La escribe en 1918 cuando tiene 20 años. Y es una obra que es una reacción ante una obra de teatro expresionista que se llama El Solitario, que la escribió Hans Jost, que es un dramaturgo de ahí de la época, que después pasa a ser del partido nazi más adelante, ¿no? Este otro escritor. Otra influencia decisiva de Brecht es un cómico que conoce, que se llama Karl Valentin, que escribe piezas cortas de teatro para representar en estos bares y kermeses, donde su principal modo de escritura tiene que ver con el retratar al humano en su dimensión animal.
Brecht, por suerte, deja escrito una opinión sobre este artista, sobre Karl Valentin, y dice así: este hombre es el satírico más complejo. Su humor es muy amargo, así que usted puede seguir fumando y bebiendo en tanto está sacudiéndose interiormente con bondadosa risa. A partir de Valentin, Brecht introduce en su escritura elementos de la sátira y el grotesco, a partir de que conoce a este artista. Bajo esa influencia, Brecht escribe varias sátiras al estilo de las farsas francesas. Pensemos otra vez que, o tengamos dimensión de que, interesado Brecht por las farsas francesas, nos hace ver que para nada está de acuerdo con un método de actuación o un modo de producción que se asemeje al realismo, ¿no? Recordemos que la farsa tiene que ver con un método de actuación exterior muy alejado del realismo o del naturalismo. Es justamente una actuación completamente externa que se rige, bueno, de ciertos parámetros y formas que ya podemos tratar en algún podcast futuro. Me lo hacen saber por algún comentario o como quieran, pero tiene que ver con una actuación para nada realista, naturalista. Escribe estas varias farsas francesas, donde quizás la más conocida, que habrán escuchado nombrar o habrán leído, se llama La boda del pequeño burgués. No quiero spoilear, pero bueno, en esta obra lo que sucede es que es una cena donde el que organiza la cena es un pequeño burgués, justamente un mueblero, un carpintero, mueblero, una persona que tiene un local de muebles en la ciudad y que invita a determinadas personas de la sociedad. Va avanzando la obra y estas personas van perdiendo los modos, las cordialidades, sus modales, y el anfitrión los va matando, aplastándolos con los diferentes muebles de la casa uno a uno, hasta, bueno, llegar a algo que no quiero contar el final para no spoilear una vez más, pero tiene que ver con eso, la construcción de la obra. Evidentemente, influenciados por los modos de actuación de las fuerzas francesas y de Karl Valentin en su dimensión humana más animal. Bueno, creo que podemos cerrar acá el podcast, esta segunda entrega de Brecht. Nos vemos en el siguiente. ¿Te interesa este podcast? No te olvides de seguirme y reenviárselo a alguien que sepas que le puede interesar. Nos vemos en el próximo.